Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y bienvenidos a esta transmisión. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tenemos, Señor, de poder entrar a tu presencia mediante la oración, Señor, pero también mediante tu palabra, Padre. Y en esta noche venimos, Señor, delante de ti para darte gracias por el privilegio que nos has dado de ser tus hijos y con ello, Señor, el privilegio de la salvación, del perdón de pecados, de la vida eterna y también, Señor, el privilegio de la comunión y comunicación contigo, Padre. Señor, gracias porque tú eres nuestro Padre y como nuestro Padre eres nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro salvador, libertador, restaurador. Señor, eres nuestra seguridad, nuestra fortaleza. Eres nuestro protector, Señor. Y tú vas delante de nosotros librando cada batalla, Señor, para darnos la victoria y para deshacer toda obra de las tinieblas en contra nuestra, Señor. Padre, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Y nos estás ayudando el día de hoy y no tenemos ninguna duda, Señor, que nos seguirás ayudando por el resto de nuestras vidas aquí en la tierra y después en la vida eterna, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor, Señor, por tu poder a favor de nosotros, Padre. Y también, Señor, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos sostiene y porque tú, Señor, no nos dejas ni nos desamparas, Padre. Señor, también te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros para que tuviéramos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y gracias, Señor Jesús, por haber dado tu vida por nosotros y por estar intercediendo cada día por nosotros, Señor. Gracias también, Padre, por el regalo de tu Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro fortalecedor y empoderador, el que nos enseña tu palabra, nos enseña tu corazón y nos guía a toda verdad. El día de hoy, Señor, venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, de argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo y a la obediencia a Cristo y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Y desde ya, Señor, te damos gracias y la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas el día de hoy, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión y tal como lo dice el título, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que no puede faltar en una enseñanza acerca de la oración, que es la oración del Padre Nuestro y toda la riqueza que en pocos versículos esa palabra trae para nuestras vidas. Pero antes vamos a hacer un pequeño recordatorio para todos aquellos que nos sintonizan por primera vez en esta serie, para recordar que la oración es un privilegio exclusivo de los hijos de Dios, tal como nos lo enseña Proverbios capítulo 15, versículo 8, que dice que la oración del justo es su gozo, mas la oración del impío es abominación para él. Por el otro lado, también de acuerdo a lo que nos enseña segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, la oración es una necesidad de los hijos de Dios por cuanto nuestra nueva naturaleza requiere de esa comunión, comunicación y de esa relación con el Señor para crecer. La palabra de Dios dice
que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y entre ellas la oración, nos han sido dadas para que por el divino poder de Dios lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, a través de la oración es uno de los medios por los cuales llegamos a ser participantes de la naturaleza divina también. Por lo tanto, la oración es una necesidad de nuestra nueva naturaleza. Por el otro lado, también hemos visto que la oración, si bien requiere disciplina, no es una disciplina. La disciplina normalmente es algo pesado, algo doloroso o algo gravoso. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la oración es una delicia. La palabra nos enseña en Salmos que los que nos deleitamos en el Señor, Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón, dice el Salmo. Por lo tanto, la oración debería ser para nosotros un deleite. Aparte de ello, también hemos compartido que la palabra de Dios dice de algunas cosas que las debemos hacer permanentemente sin cesar, entre ellas la oración, como nos lo enseña Primera de Tesalonicenses 5:17. Pero también la palabra dice que alabemos al Señor continuamente, que entremos en su presencia con acción de gracias y con alabanza, en el Salmo 100, versículo 4. Aparte de ello, también en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, nos dice que en la ley de Jehová meditemos de día y de noche y que en ella tengamos nuestra delicia. Si vemos esta parte de tener en la palabra de Dios nuestra delicia y meditar en ella de día y de noche, es lo mismo que el salmista dice acerca de la oración. O sea, hay una equivalencia entre la oración y la meditación de la palabra y la lectura de la palabra. Podemos ver que la oración implica no solo la petición, sino también la alabanza, la acción de gracias, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la obediencia a la palabra de Dios, hacer todas las cosas para la gloria de Dios, porque al final de cuentas la oración no es simplemente petición, la oración es conectarnos con Dios, es comunicarnos y tener comunión con Dios. Y para comunicarnos y tener comunión con Dios hay muchísimas formas en la palabra, como las que hemos mencionado, y entre ellas la petición. De hecho, también vimos en Mateo capítulo 7, versículo 7, que la oración es pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Entonces, la oración no es solo pedir, es también buscar la presencia de Dios, la dirección de Dios, buscar la manifestación de Dios en nuestras vidas, la transformación de Dios en nuestras vidas, y también es tocar, es suplicar, es clamar. Y la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, tocar para recibir esa revelación. La oración es tocar para recibir la revelación de Dios, de su palabra, lo que implica ir más allá de lo que la palabra está escrita, porque la palabra tiene secretos y tesoros guardados que el Señor nos los quiere revelar, y a eso se llama revelación. Por lo tanto, la oración también es la búsqueda de la revelación de Dios para nuestras vidas. Vimos que también que la oración requiere humildad, porque el Señor no rechaza a un corazón contrito y humillado. La oración también requiere de fe, porque fe es la plena confianza, certeza, convicción de que Dios hará aquello que le estamos pidiendo en la oración, lo que dice, lo que su palabra nos enseña, y aquellas cosas que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Por ello, la palabra de Dios dice que pidamos con fe, sin dudar, porque el que duda es como de una persona de doble ánimo y que no espere
quien así sea que recibirá cosa alguna del Señor. Y además la palabra de Dios dice que Dios es galardonador de los que diligentemente le buscan, pero ese buscar es con fe y perseverancia, porque en la oración podemos tener tres respuestas de parte de Dios. La primera es sí, y una respuesta inmediata o casi inmediata. La segunda es sí, pero todavía no. Espera el tiempo, porque yo hago las cosas perfectas en mi tiempo, dice el Señor. Entonces, esa espera requiere paciencia, por un lado. Y por el otro lado, también la tercera respuesta que podemos tener a nuestras oraciones es no, porque yo tengo algo mejor para ti. Entonces, y eso también, en algunos casos va a requerir que nosotros tengamos paciencia, perseverancia. Muy bien. Ayer tocamos el tema de la importancia eterna de la oración, y la importancia eterna de la oración está precisamente en esa comunión, en esa intimidad que a través de la oración vamos desarrollando con el Señor. Recordemos que el Señor viene por una iglesia santa, limpia, sin mancha, sin arruga, que será su novia. Pero para que alguien contraiga matrimonio con otra persona necesitan conocerse, y ese conocerse implica intimidad espiritual, intimidad en el alma. Entonces la intimidad va a dar como resultado que podamos ser la novia de Cristo. Y eso va a implicar una eternidad de mayor calidad, porque también vimos ayer que, de acuerdo a lo que nos enseña la parábola de las bodas, no solo está presente en la boda el padre, el hijo y la novia, sino que también ahí están los invitados, y los invitados pueden ser de tres tipos: los que son hijos de Dios, los que son amigos de Dios, los que son salvos o discípulos. Aparte de ello están los siervos, y aparte de ello los salvos. Entonces, en la eternidad vamos a recibir recompensas, vamos a recibir galardones, y vamos a recibir un lugar donde vivir de acuerdo al nivel que hayamos llegado en nuestra comunión e intimidad con el Señor. También la oración tiene una importancia eterna en cuanto no solo a la comunión con el Señor, sino en cuanto a los efectos de las respuestas de nuestras oraciones. Por ejemplo, cuando nosotros intercedemos por una persona delante del Señor para que esa persona sea salva, y el Señor salva a esa persona, eso va a implicar que nuestra oración de intercesión por esa persona tuvo una consecuencia eterna, porque esa persona no solo fue salva aquí en la tierra, sino que además recibió perdón de pecados, y además recibió la vida eterna. Y cuando intercedemos también por otras personas para que crezcan en el conocimiento de Dios, crezcan en su relación con el Señor, avancen en la relación con el Señor, esa oración también tiene efectos eternos, por cuanto esa persona va a ir creciendo en su nivel de intimidad con el Señor, y por lo tanto va a tener una mejor eternidad. Así que ahí vemos los resultados, vemos algunos de los ejemplos de los resultados eternos de la oración. Y finalmente también vimos en los días anteriores que orar en el nombre de Jesús no significa simplemente usar una muletía o un talismán para que nuestra oración sea escuchada. Orar en el nombre de Jesús implica conocer perfectamente quién es Jesús, cuáles son sus atributos, cuál es su poder, cuál es su posición en la eternidad en este momento, y cuáles son las cualidades de su carácter que hacen que nuestra oración sea respondida. O sea, también orar en el nombre de Jesús implica conocer íntimamente a Jesús, no simplemente usar eso como una fórmula o como una muleta o como un talismán para que nuestra oración sea escuchada. Hoy
vamos a comenzar a escudriñar lo que la palabra de Dios nos enseña en el modelo de oración que Jesús le dio a sus discípulos. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. Pero hoy en este momento vamos a comenzar con Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 8, que son las instrucciones generales que Jesús le da a sus discípulos para orar al Padre. En el Padre Nuestro encontramos un modelo de oración que es didáctico, no es un modelo de oración para repetirlo, sino que es lo que realmente nos está enseñando el Padre Nuestro es los diferentes tipos de oración que podemos utilizar para comunicarnos con el Padre, así como de las diferentes temáticas que podemos, de las cuales podemos hablar con Él. Y antes de comenzar a desarrollar esos temas específicos de la oración, el Señor les da unas instrucciones generales que las vamos a ver en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Lo primero que este pasaje dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En primer lugar, en Mateo 6:5, el Señor les está dando instrucción a sus discípulos de no orar para impresionar a otros ni para obtener reconocimiento de otros. Nuestra oración no tiene nada que ver con los demás. Si tiene que ver exclusivamente con el Señor. La oración es un asunto del Señor conmigo. Es cierto que hay oraciones corporativas, pero esas oraciones corporativas igualmente no tienen que ver de nosotros con los demás, sino de todos nosotros con Dios. Por lo tanto, cada uno debe orar no para impresionar a los otros, sino para comunicarse, para conectarse con el corazón de Dios. Cuando no tenemos ese enfoque en que nuestra oración sea escuchada exclusivamente o dirigida exclusivamente al Señor, sino que el enfoque es hacer méritos o ganar aceptación o ser vistos por las demás personas, entonces nuestra oración no va a tener ninguna recompensa o respuesta de Dios, porque ya la obtuvimos en el reconocimiento que las personas pueden manifestar respecto a ella. Entonces, en este punto, lo que el Señor nos está diciendo es: la oración debe estar dirigida única y exclusivamente al corazón del Señor. Es una oración de mi corazón a su corazón. No es una oración mental, no es una oración racional que busca agradar a los demás o decir cosas que a los demás los impresionen con palabras rimbombantes, rebuscadas, e incluso hasta cambiando nuestro tono de voz o nuestra forma de hablar, sino una oración que sea una oración natural, que salga de nuestro corazón, de nuestra esencia, y que se comunique con el corazón de Dios, que sea para comunicarse con el corazón de Dios. Esa es la enseñanza que nos está dando en Mateo capítulo 6, versículo 5. O sea, que nos concentremos exclusivamente en Dios. Cuando oramos es para Dios. Es de mi corazón a su corazón, de mi esencia, de mi ser a su ser. En Mateo 6:6 nos refuerza este concepto.
Y es que ahí nuevamente Él nos está diciendo que cuando oremos, entremos en nuestro aposento y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en lo secreto. O sea, otra vez, el enfoque es al corazón del Padre. Pero aquí también nos está diciendo algo más. Cuando nos dice que entremos en nuestro aposento y cerrada la puerta. Algunos interpretan esto como que la única forma de orar es que nosotros estemos en un cuarto encerrados y solos nosotros delante del Señor, pero ese no es el mensaje si lo vemos en todo su contexto. El mensaje que nos está dando en esto de orar en lo secreto refuerza el concepto de no orar para que los demás nos oigan, número uno, y número dos, no se refiere a que tengamos que buscar un lugar específico donde no haya ninguna otra persona y estemos solos nosotros, porque si no, no podríamos cumplir lo que la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, que es orar sin cesar, orar sin interrupción. Entonces, ¿a qué se refiere con esto del aposento, del aposento cerrado? Todos nosotros tenemos un lugar privado, un lugar al que no tiene acceso nadie más que nosotros y el Señor. Y ese lugar es nuestro corazón. Aquí lo que nos está diciendo el Señor nuevamente, o nos está reforzando el concepto, es de que oremos desde nuestro corazón. A Él no necesitamos orar en voz alta. En algunos lugares donde hay mucha gente, por ejemplo, vamos en el bus y tenemos un tiempo ahí para poder orar, entonces podemos orar desde nuestro corazón. Sin pronunciar palabras, sin evidenciarle a los demás que estamos orando. Ahí estamos orando en nuestro aposento secreto, porque estamos orando desde nuestro corazón, el lugar más secreto que cada uno de nosotros tiene. Y es ahí no solo donde necesitamos orarle al Señor, sino es ahí donde necesitamos escuchar la voz del Señor, las instrucciones del Señor. Es ahí donde necesitamos oírle para tener esa comunión y esa intimidad. Por eso dice la palabra que al Señor no desecha la oración de un corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito es un corazón que tiene pesar y arrepentimiento por el pecado, pero también un corazón que es humilde, un corazón que está rendido delante del Señor. Así que cuando podemos orar en cualquier lugar, es en cualquier actividad, en cualquier situación, cuando oramos desde nuestro corazón, desde ese aposento cerrado, donde solo estamos en comunión Él y yo, donde nadie más puede entrar más que el Señor y nosotros. Ahí es el lugar de reunión perfecto, porque puedo estar en un lugar cerrado, puedo estar en una habitación donde solo estemos el Señor y yo, pero si mi corazón no está puesto en el Señor, si mi corazón no está contrito y humillado delante de Él, igual no voy a tener comunicación con Él, no voy a tener comunión con Él, aunque esté en un lugar cerrado, aunque solo estemos Él y yo, no voy a tener comunión con Él porque no estoy haciendo la oración desde mi corazón. Y a otra cosa, en Mateo capítulo 6 y versículo 7, el Señor nos enseña que la oración no debe ser el resultado de vanas repeticiones. Ojo con esto. No está diciendo que uno y otro día oremos por la misma situación o la misma oración. Lo que está diciendo es que nuestras palabras no sean vanas. Y palabras vanas son cuando nosotros estamos orando una oración de forma mecánica o de forma rutinaria. Una oración que prácticamente nos hemos aprendido de memoria y que la hacemos en automático. Aquí otra vez apunta a que sea algo sentido, algo de nuestro corazón, no algo que sea simplemente una fórmula, sino
que sea una oración, aunque estemos pidiendo por lo mismo, que sea una oración que verdaderamente sentimos delante del Señor. Y mire, aquí le quiero hacer una observación que me he dado cuenta tanto en mí como a veces en algunas otras personas. Y es, por ejemplo, cuando oramos para bendecir los alimentos. Muchas veces la oración para bendecir los alimentos se convierte en una oración de rutina. Realmente no la estamos sintiendo en el corazón, solo la estamos repitiendo, pero no la estamos sintiendo en nuestro corazón. Es como cuando vamos a la iglesia y estamos en la alabanza. Muchas veces estamos repitiendo la canción, pero realmente no la sentimos en nuestro corazón. Por ejemplo, hay personas que están cantando una canción como Mi corazón está lleno de gozo, pero tienen cara de cementerio o cara de funeral. Eso me dice que no están alabando al Señor de corazón, sino de una forma rutinaria, de una forma mecánica. Ya saben la canción, la comienzan, ya la repiten y creen que eso es alabanza, pero eso no es alabanza. Alabanza es cantarle al Señor, pero cantarle desde nuestro corazón, sintiendo lo que estamos cantando, no simplemente cantándolo y repitiendo las palabras. Y a esto se refiere cuando dice la palabra que no usemos vanas repeticiones, que significa que nuestra oración no sea una oración rutinaria, una oración mecánica, que de veras lo sintamos en nuestro corazón. Aunque sea una oración tan sencilla como la oración de los alimentos, pero es una oportunidad para reconocer en nuestro corazón que verdaderamente el Señor es nuestro proveedor, que Él tiene cuidado de nosotros, como dice la palabra, que si Él tiene cuidado de los pajarillos y les da su alimento, cuánto más no va a tener cuidado de nosotros. Y el tener alimentos en la mesa que bendecir y que comer es una manifestación y un cumplimiento de esa palabra del Señor, de esa promesa de que Él va a suplir nuestras necesidades, de que nada nos va a hacer falta, etcétera. Entonces, y también es un momento para que lo tomemos para interceder por aquellas personas que no tienen alimento en su casa, para que el Señor les provea, la viuda, el huérfano, el menesteroso, los desnutridos, etcétera. Ahí también no solo podemos no solo dar gracias por nuestros alimentos, sino también podemos usar ese momento en intercesión por aquellos que no tienen alimento, y también dar gracias por los alimentos, no solo de nuestra casa, sino también de la casa de nuestras familias. En fin, podemos orar muchas cosas al respecto. Cuando estamos dándole gracias al Señor por los alimentos, no necesitaríamos hacer una oración rutinaria, sino una oración mecánica. Hay mucha gente que dice: Señor, gracias por los alimentos, los bendecimos, amén, amén, y a comer. Entonces pareciera ser que hay más prisa por comer que por comunicarnos con el Señor. O simplemente estamos haciendo una oración de compromiso, una oración rutinaria. La próxima vez que oremos por esas cosas, de veras sintámoslo en nuestro corazón, porque esa es la oración que le agrada al Señor. La otra cosa que nos dice, y no usemos vana palabrería o vanas repeticiones, es que no necesitamos usar palabras altisonantes o palabras rimbombantes o rebuscadas o muy elaboradas o algo por el estilo, ni tampoco gritarlas. Dios no es sordo. El Señor escucha aún nuestros murmullos. Podemos orar una oración en nuestra mente, que el Señor de todos modos la va a escuchar, porque el Señor dice la palabra que no se ha cerrado su oído, ni se ha cortado su mano para no escuchar o para no actuar. El Señor va a escuchar nuestra oración, aunque no sea una oración a gritos. Entonces no necesitamos ese tipo de oración. Necesitamos una oración genuina de nuestro corazón, en las palabras que nosotros usamos en lo normal, y una oración que sea para que el Señor escuche.
lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Además, al Señor no lo podemos engañar con nuestras palabras rebuscadas o rimbombantes. Él conoce nuestro corazón, pero Él quiere que a través de la oración nosotros también nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón, de las verdaderas intenciones de nuestro corazón, de los verdaderos sentimientos, de los verdaderos pensamientos de nuestro corazón. Él no necesita escuchar nuestro corazón porque Él ya lo conoce, pero a través de la oración nosotros abrimos nuestro corazón delante del Señor, pero también nos estamos dando cuenta de lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Y el Señor va a obrar en eso para traernos paz, para traernos bendición, para traernos fortaleza, para traernos gozo, etc. Alguien que me impresiona a mí, sus oraciones me impresionan, me rompe con todos los moldes y con todas las fórmulas que mucha gente dice que deberíamos usar para orar. Y ese personaje es David. David en los Salmos abría su corazón delante del Señor. Me recuerdo de algunas de las oraciones donde David estaba afligido porque sus enemigos lo tenían rodeado y lo estaban acosando y todo, y dice, entre las cosas que dice es: Señor, envía fuego del cielo y consúmelos y todo. Y en ese momento que él ve su corazón, Dios ya lo conocía, pero David ve su corazón e inmediatamente se da cuenta de lo que hay en su corazón y entonces dice: pero yo descansaré y meditaré en tu palabra y tendré paz en tu palabra. Entonces, David no engañaba al Señor, no buscaba impresionarlo, no buscaba palabras impresionantes para orar. Él simple y sencillamente abría su corazón delante del Señor si estaba angustiado, si estaba deprimido, si estaba triste, si estaba alegre o cualquier cosa. Él abría su corazón delante del Señor y el Señor actuaba en la vida de David. Y algo impresionante para mí en cuanto a David: es la única persona de la cual el Señor dice en la Biblia que es hombre conforme a su corazón. De otros dice que eran amigos de él, de otros que eran hombres santos, hombres justos, hombres dignos, etc. Pero solo de David dice que es varón conforme a su corazón. Y lo dice antes de que David fuera rey y lo dice después de que David había sido rey y había muerto. Y eso al Señor lo impresionó de tal manera que aún en el libro de Hechos, él dice de David: varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo diga. A pesar de que David no fue una persona perfecta en obediencia, pero su corazón estaba abierto plenamente al Señor. Y una de las características que sí tenía David es que David, cada vez que pecaba, se arrepentía genuinamente delante del Señor. Esta es otra cosa que nosotros debemos aprender de estas instrucciones que nos está dando el Señor. Lo mismo que sucede con la comida. Cuando oramos por la comida, también puede suceder cuando pedimos perdón por nuestros pecados. Lo hacemos de una manera mecánica, sin verdaderamente sentirnos dolidos por el pecado que cometimos delante del Señor. Y oramos: Señor, perdona mi pecado, hice tal cosa, y perdóname, y limpiame, y todo. Pero no estamos sintiendo esa oración, es solo una oración rutinaria. Cuando pedimos perdón al Señor por nuestro pecado, debemos ser conscientes de que pecamos contra el corazón de Dios, que el corazón de nuestro Padre se dolió por ese pecado, porque ese pecado nos apartó de su buena voluntad agradable y perfecta.
Y eso a cualquier padre le duele cuando su hijo comete un error, una falta, un pecado y se desvía del propósito que el papá tiene para con él. Se duele su corazón. De la misma manera, el corazón del Padre se duele cuando nosotros pecamos, y lo menos que nosotros podríamos hacer delante del Señor cuando venimos y confesamos nuestros pecados es de veras traer por lo menos un corazón dolido por nuestro pecado. Y eso es una oración sincera delante del Señor. Y recordemos que al corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Entonces, cuando pidamos perdón por nuestros pecados al Señor, hagámoslo también genuinamente de corazón, no como una fórmula. Algunos lo tienen como fórmula al comenzar a orar. Y es: Señor, aquí vengo delante de ti, perdona mis pecados y y a seguir orando. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer es: si oramos de esa manera, ¿realmente estamos dolidos con nuestro pecado por el cual estamos pidiéndole perdón al Señor? David estaba tan imbuido de esa necesidad del corazón contrito. De hecho, él es el que escribe que al corazón contrito y humillado el Señor no lo rechazará. Estaba tan completamente sincero delante del Señor cuando confesaba sus pecados, que en uno de los salmos dice que él confiesa sus pecados y pide perdón, y aún pide perdón por aquellos que le son ocultos, y le pide al Señor: Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en él iniquidad, y además, Señor, forma en mí un corazón limpio y un espíritu noble que me sustente. Esa era una oración de veras de arrepentimiento, una oración de necesidad, una oración que estaba saliendo del corazón de David al corazón del Señor, porque la voluntad del Señor es formar en nosotros un corazón limpio y un espíritu noble que nos sustente, y que verdaderamente nos arrepintamos de nuestros pecados para no seguirlos cometiendo, y que cosechemos corrupción de esos pecados. Él, al contrario, lo que Él quiere es transformar nuestro corazón para que sembremos obediencia, sembremos para el Espíritu, porque de la obediencia del Espíritu vamos a cosechar vida eterna, como nos lo enseña Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10, un pasaje que si realmente lo meditamos y lo aplicamos en todas las áreas de nuestra vida, va a transformar nuestras vidas. Ese pasaje se usa mucho en cuanto a las ofrendas, pero no solo tiene que ver con las ofrendas, tiene que ver con mucho más allá de eso. Porque la palabra de Dios dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra pecado, del pecado segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, el que siembra obediencia, de la obediencia cosechará vida eterna. Entonces, ese pasaje necesitamos como entenderlo mucho más. Para que nuestras, y no solo ese pasaje, necesitamos que nuestras oraciones realmente sean oraciones que salgan de nuestro corazón. Las oraciones que salen de nuestro corazón son las oraciones que verdaderamente el Señor va a responder. ¿Por qué razón? Porque cuando salen de nuestro corazón son una necesidad genuina, pero cuando simplemente es una vana repetición o una repetición mecánica, eso no es realmente una necesidad genuina o una petición genuina. Lo genuino es aquello que sale de nuestro corazón. Por eso la palabra en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Ese clamar es una oración que sale del corazón, que es una oración que tiene su raíz, su base en una necesidad real de la persona. Y miren lo que dice la palabra cuando nuestras oraciones son genuinas. Dice: clama a mí y yo te responderé. Primer beneficio. Pero además dice: y te enseñaré
cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, el Señor va a responder nuestra oración mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, de acuerdo, y esto está de acuerdo con lo que nos enseña la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento, que el Señor responde nuestras oraciones mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos, pero es una oración que sale del corazón, una oración que sale mecánica. Eso es, ¿sabe qué? Es algo así como oír llover. Usted está en su casa y está lloviendo, sí oye llover, pero no le pone atención a la lluvia. No está sintiendo la lluvia, solo la está escuchando, la está oyendo, pero no la está sintiendo. Nuestras oraciones necesitan ser oraciones genuinas, oraciones de un corazón verdaderamente conforme al corazón de Dios, de un corazón contrito y humillado, de un corazón dolido por el pecado, y quizá no necesariamente, quizá usted o yo no cometimos pecado en un momento determinado, no nos hemos dado cuenta que lo hemos cometido, pero un corazón que se duele por el pecado que está afuera en el mundo está lleno de pecado, de tinieblas, lleno de impiedad, y eso debería causarnos dolor. Cuando vemos esas noticias de las muertes de bebés, de las muertes por hambre, de la violencia, del abuso, eso debería dolernos en nuestro corazón. Y eso nos movería a orar en intercesión por esas situaciones, para que el Señor obre en esas situaciones, para ser nosotros parte del obrar de Dios en esas situaciones. Él de todos modos está obrando. Pero qué mejor que nosotros nos involucremos en esa oración, nos involucremos sinceramente en ese trabajo que Dios está haciendo, en esa obra que Dios está haciendo, y que nos involucremos de todo corazón, que de veras sea una necesidad sentida. Miren, hay algo, le voy a contar algo que me pasó a mí hace muchos años y que me cambió. Le voy a dar un testimonio de esto. Venía gente a mí, de alguna manera, o ya sea que se comunicaban conmigo o estaban ahí, me buscaban y me decían, hermanos, si usted pudiera orar por mi necesidad, orar por esto, orar por el otro, yo les decía, está bien, voy a orar. Pero ¿sabe una cosa? Durante un tiempo no lo hacía, solo oraba en ese momento en el que me presentaban la petición y decía, sí hermano, voy a orar por usted, pero no oraba. Y sabe, el Señor me reprendió por eso, muy amorosamente, pero me reprendió por eso. Me dijo, ¿por qué estás diciendo que vas a hacer algo que no estás haciendo? Si dices que vas a orar por alguien, entonces hazlo verdaderamente. No solo para salir del paso le dices que sí vas a orar y al final no lo haces. ¿Y sabe qué hago desde ese tiempo? Cada vez que alguien me dice que ore por él o por ella, lo que hago es que lo apunto y tengo mi cuadernito de notas donde tengo todas las personas que me han pedido oración y el motivo de oración, y en mis tiempos con el Señor específicos para orar por las necesidades de alguien más, ahí veo mi listita y le voy diciendo y le voy presentando esas peticiones delante del Señor. A veces también, aquí le voy a dar otra parte también entre paréntesis, ¿verdad? Es hermoso, porque cuando uno ve que el Señor obró en la vida de esa persona, uno sabe que es el Señor, pero uno sabe también que el Señor lo hizo partícipe, colaborador a uno de esa obra en la vida de esa persona. Y eso es hermoso, ver cómo las personas son transformadas, sus situaciones son transformadas por la intervención del Señor, y que uno pudo ser parte de esa obra del Señor, que Él le dio el privilegio a uno de ser parte de esa obra del Señor, y entonces se goza con esa respuesta. A veces la parte frustrante es que las personas solo le piden a uno
que ore y nunca le cuentan el resultado, ¿verdad? Entonces, como yo tengo apuntado, a veces sí pregunto, ¿verdad? Al tiempo de estar orando por una misma cosa de una persona, pues entonces busco la forma de comunicarme para saber si esa persona ya recibió la respuesta de parte del Señor a esa petición que tenía. Así que le voy a recomendar algo. Cuando usted le pida a alguien que ore por usted y que le acompañe y que interceda por usted o por alguna situación de su vida en esa oración, le voy a recomendar que cuando el Señor le dé la respuesta, se comunique con esa persona a la que le pidió oración para contarle que el Señor ya obró. La palabra de Dios, y eso nos lo enseña también la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena a aquel que le enseña. Esto es lo mismo, el que es apoyado en oración por otra persona, cuando el Señor responda a esa oración, hágalo partícipe de la respuesta. Así se puede aplicar en ese sentido. Muy bien, sigamos entonces en cuanto a lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 7 de las vanas palabrerías. Cuando le pedimos al Señor, aunque sea la misma cosa, por varios tiempo, pero lo hacemos de una manera genuina, auténtica, Él no se molesta, Él no se va a molestar por eso, más bien le va a agradar porque esas oraciones, si son genuinas, son el resultado del corazón de una persona que reconoce absolutamente su dependencia de Dios. Miren, cuando nosotros tenemos una petición por la cual estamos orando y pasan los días o las semanas y no recibimos la respuesta y de repente abandonamos esa oración, ¿sabe lo que estamos diciendo en última instancia? Muy probablemente, no lo puedo afirmar porque cada quien lo puede ser por diferente cosa, pero una de las cosas que podríamos estar manifestando cuando dejamos de perseverar en una petición porque el tiempo de la respuesta no llega y se está alargando, es quizá decir, bueno, ya mejor no le pido al Señor nada porque Él no va a hacer nada en esto. Y eso es fallar en nuestra fe. Y la palabra de Dios dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Por la fe y la paciencia obtenemos la respuesta. Y además hay una parábola que es la parábola del juez injusto, donde el Señor nos enseña, es el mismo Jesús, porque esa parábola es una enseñanza de Jesús en los evangelios. Dice que es una enseñanza acerca de la necesidad de orar siempre. Y se trata de una viuda que iba ante un juez que no era justo, sino que era un juez injusto, y todo el tiempo le estaba haciendo la misma petición, y el juez dice, con tal de que me deje de fastidiar, pues le voy a resolver su asunto. El Señor no se va a fastidiar con nuestra oración constante por la misma cosa, porque Él no se fastidia, Él no se enoja. El Señor va a responder esa oración, pero lo que está trabajando en usted y en mí es la paciencia, la fe, la perseverancia, para que no desmayemos en nuestra fe a pesar de las circunstancias. El Señor va a responder. Así que no importa si repetimos la misma petición delante del Señor, usted no se preocupe. De lo que sí nos deberíamos de preocupar es que cuando estamos orando por esa misma petición no lo hagamos de una manera mecánica, sino que lo hagamos desde nuestro corazón. Por el otro lado, también en este pasaje de Mateo, capítulo 6, versículo 8, el Señor dice que Él ya conoce nuestras necesidades. Y algunos interpretan esto como, bueno, si el Señor ya conoce mis necesidades, ¿para qué voy a seguir orando por ellas? Pero no nos está diciendo que no oremos por ellas. De hecho, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, la palabra de Dios nos enseña algo. Dice,
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si la intención del Señor fuera que no oremos por esas necesidades que Él ya conoce, no nos habría dejado este pasaje en la Escritura. Lo que el Señor nos está diciendo es, nos conoce tanto que Él sabe que en algún momento determinado, aunque nosotros sepamos que nuestras necesidades Él las conoce y que nuestras necesidades Él las va a suplir, puede haber un momento en nuestras vidas en las cuales nos sentimos ansiosos, angustiados o estresados porque todavía no vemos la respuesta a esa necesidad. Y el Señor nos dice, pídela, yo conozco tu necesidad, pero tú pídelo. ¿Para qué? Para que se te quite el afán, para que se reafirme la confianza, tu fe de que yo tengo control y de que yo voy a suplir. Entonces pídela, pero pídela creyendo que la vas a recibir y al mismo tiempo da acción de gracias. Y dar gracias por la respuesta a esa petición, eso es fe. Porque estoy dando gracias por adelantado. Estoy dando gracias por una respuesta que no estoy viendo en ese momento, pero eso es fe. La fe es la certeza y la convicción de lo que estoy esperando, de lo que todavía no veo. Entonces, ese tipo de oración aumenta mi fe. El Señor lo pone ahí para, primero que nada, para que se me quite el afán. Segundo, para que aumente mi fe. Y tercero, que es un punto importante aquí, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Quiere decir, va a salir de mí el afán, la ansiedad, el estrés, la angustia, o el sentimiento que sea que me lleva a hacer esa petición. Pero por el otro lado se dice también, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el Señor guardará una vez que viene su paz a mi corazón, el Señor me va a dar algo más. No solo mi oración va a tener respuesta, sino que me va a dar más abundantemente paz a mi corazón y además va a hacer que yo guarde mis pensamientos en Cristo Jesús. Hermoso, ¿no? Y entonces voy a tener gozo, voy a tener paz, voy a tener bendición delante de Él. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta y que nos enseña la parábola del fariseo y el publicano. Cuando nos presentamos delante de Dios con un corazón pretencioso, a reclamar, demandar, exigir, arrebatar, lo que sea, una respuesta que estamos esperando del Señor, eso es el resultado de un corazón arrogante, de un corazón que no es dependiente de Dios, de un corazón que prácticamente le está ordenando al Señor la respuesta a su oración, aunque lo espiritualicemos. Mire, solo la palabra reclamar ya está mal. Reclamar es exigir. Y yo delante del Señor no puedo exigir nada. No merezco nada. No soy nadie para exigirle. Soy su hijo por su gracia, por su amor, por su misericordia, porque Él así lo determinó, no porque yo tenga méritos. Yo no soy merecedor de ser hijo de Dios, pero soy hijo de Dios porque su gracia, su misericordia, su favor lo hizo en mí. Y no porque tenga méritos tengo acceso al trono de su gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Tengo acceso al trono de su gracia por gracia y por misericordia, no por merecimiento, porque Él me dio ese privilegio, porque si no, no lo merecería, no lo tendría. Entonces, delante del Señor no puede haber ningún rastro de orgullo, ningún rastro de arrogancia. Y reclamar, decretar, exigir, arrebatar, lo que sea. Mire, en última instancia,
Alguien puede decir, es que yo se lo estoy arrebatando al diablo. Mire, el diablo no es más poderoso que Dios. Si el diablo está reteniendo algo, es porque todavía no es el tiempo de Dios. El diablo no actúa independientemente. Además, Dios es más poderoso que el diablo. Si el diablo pudiera retener algo, sin la autorización de Dios, Dios es aún más poderoso que el diablo para hacer que eso venga a mi vida. Por lo tanto, no hay razón para reclamar, decretar, exigir, arrebatar, lo que sea. No. Lo que la Biblia nos habla de arrebatar, la única cosa que la palabra de Dios nos dice que arrebatemos es el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre oposición y solo los valientes, los esforzados lo arrebatan, pero no nos está diciendo que lo arrebatan, no, está diciendo que lo van a obtener aquellos que son esforzados y valientes. Entonces tengamos cuidado con eso. Al corazón, recordemos siempre en nuestra oración que al corazón contrito y humillado el Señor no lo rechaza. En ninguna parte de la palabra. Y perdóneme si usted cree o ha creído en eso, pero déjeme decirle algo. En ninguna parte de la palabra dice que usted y yo decretemos algo. La palabra de lo que dice es que confesemos la palabra, pero no que decretemos. Algunos dicen, es que como nos hizo reyes y sacerdotes y los reyes gobiernan por decreto, pero nosotros no fuimos llamados a gobernar en este mundo. Nosotros fuimos llamados a discipular a este mundo, a enseñarles a guardar lo que Dios nos ha mandado y a hablar su palabra. Pero en ninguna parte dice que decretemos. Recordemos que Él es más que suficiente para decretar. El único que decreta es el Señor, y Él ya decretó desde antes de la fundación del mundo. Él ya decretó todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el futuro. En la vida personal, familiar, laboral, financiera, económica, social, etcétera, de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestras naciones y del mundo. Al Señor no se le escapa absolutamente nada. Todo está perfectamente planeado por Él, decretado desde antes de la fundación del mundo, para que suceda tal como Él lo determinó. Ni siquiera Él está decretando el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer nosotros decretando algo? Lo que sí necesitamos hacer es hablar la palabra, confesar la palabra. Eso sí, pero con humildad y sabiendo que es Él el que hará el cumplimiento de su palabra en el tiempo en el que Él lo haya determinado, no porque nosotros lo exigimos. Cuidado con eso, porque al corazón contrito y humillado el Señor lo atiende, pero también la palabra, tenemos que tener cuidado con nuestra actitud delante del Señor, porque dice la palabra que al orgulloso el Señor lo resiste. Al orgulloso, soberbio, arrogante, jactante o jactancioso, vanidoso, Él lo resiste. Pero Él le da mayor gracia al humilde. Y el humilde es alguien que está total y completamente sujeto al Señor. Y una característica que debemos examinar es si cuando estamos pensando en decretar algo, es realmente el Señor el que nos está diciendo que lo decretemos, o es nuestra decisión. Porque si el Señor ya lo tiene todo decretado, no creo que me mande a decretar a mí nada. No encuentro en la palabra de Dios ni a Jesús, ni a los profetas, ni a los apóstoles, ni a nadie decretando nada. No lo encuentro. Lo que sí encuentro es personas que estaban hablando y confesando la palabra de Dios. Cuidado,
Cuidado, porque ese decretar en el fondo puede ser el resultado de que yo ya me sienta muy salsa, porque la Biblia dice que soy rey y sacerdote. Y entonces ya me siento, wow, soy rey y sacerdote. De hecho, algunos también dicen, como soy hijo del rey, debo vivir como hijo del rey, con lujos y etcétera, etcétera. Recordemos que el hijo mayor del rey se despojó en este mundo de toda su gloria. Él recuperó su gloria después de la resurrección, pero aquí en esta tierra vino a vivir con humildad. Y si el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, se despojó de su gloria y fue humilde, ejemplo les he dado, dice el Señor, para que como yo hice, ustedes hagan. Eso quiere decir que aunque somos hijos del Rey, aunque podemos ser príncipes o princesas de Dios, que lo somos porque somos sus hijos, eso no nos da derecho a ser arrogantes de ninguna manera. Lo que nos dice es que nos despojemos de esa gloria y seamos humildes y seamos siervos y sirvamos a los demás. Al corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechazará. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este tiempo de enseñanza, así que le quiero pedir varios favores. El primero es, si esta enseñanza, espero que haya sido de bendición para su vida, y si fue de bendición para su vida, le pediría que también bendiga la vida de otros de sus contactos sociales compartiendo esta enseñanza para bendición de ellos. En segundo lugar, le recuerdo que todas las noches de domingo a viernes tenemos una enseñanza para edificarnos, exhortarnos, consolarnos, para irnos siendo revestidos como la novia de Cristo que Él viene a traer en el arrebatamiento de la iglesia, y preparándonos para estos días que, según la palabra de Dios, son días malos, y los días inmediatos antes de su venida. Así que si usted también requiere enseñanza de algún tipo o refuerzo en algo, ponemos a su disposición dos recursos importantes. Uno que es nuestro canal de YouTube, donde están todas estas enseñanzas y muchas más, al cual usted puede acceder sin ningún costo. Ese canal está a nombre de @Gustavo Bianchi en YouTube. Y aparte de ello, tenemos nuestra página web, que es www.reyesysacerdotes.net. Ahí hay cualquier cantidad de recursos también para la edificación de su fe, de su vida y la transformación que el Señor quiere hacer en usted. Así que lo invitamos a visitarlos. Los dos sitios son de acceso gratuito. Solo le voy a pedir que si entra a YouTube nos ponga en el canal suscribirse. Para eso nos ayuda frente a YouTube y no tiene ningún costo tampoco. Muy bien, aparte de ello, le quiero recordar, si usted va a salir de su casa, va a tener contacto con personas que no sean del grupo familiar con el que vive, tomemos las medidas de precaución. No nos cuesta absolutamente nada, usemos la mascarilla y tiene beneficios. Usemos la mascarilla, lavémonos nuestras manos con jabón lo más que podamos y mantengamos la distancia social necesaria. Cuidándose usted, cuida a su familia y nos cuidamos a todos. Muy bien, le voy a pedir que no se salga de la transmisión todavía. Vamos a orar en este momento por usted y por todos los suyos, y le voy a pedir que nos acompañe en esa oración. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía y nos revela tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que estamos aprendiendo relacionado contigo, Señor, y relacionado con la vida eterna que tenemos en ti, con tu propósito de la oración, Señor. Que tu palabra, Padre, no quede solamente en nuestro cerebro o alguna obra de las tinieblas la pueda robar, Señor, sino que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestro corazón para que
produzca fruto, para que produzca un fruto de transformación, de un estilo de vida, Señor, y en relación con la oración, para que busquemos continuamente, Señor, conectar nuestro ser, pensamientos, emociones, sentimientos, voluntad y acciones, Señor, contigo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. También, Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio, Señor, que tenemos de entrar libre y confiadamente al trono de tu gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro para cada uno de nosotros, Señor, y también para los nuestros, Padre. Te pedimos, Papito, que tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno, sanando al que esté enfermo, Señor, restaurando al que esté quebrantado en su corazón por cualquier emoción negativa, Padre. Señor, extiende sobre ellos tu manto de alegría, pero también, Señor, derrama tu óleo de gozo en sus corazones, ese óleo sanador, Señor, que sane esas heridas, Señor, que están causando esas emociones negativas, Padre. Señor, a todos aquí, restaura a cada uno al gozo de tu salvación, Señor, cambiando su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo en fiesta, Señor. Papito, también te pedimos por todos aquellos que en este tiempo, Señor, están un tanto desanimados en seguir en tus caminos, por aquellos que se han enfriado, Señor, en su amor por ti, y también, Señor, por todos aquellos que están en una situación de hijos pródigos, Padre, y por los que todavía no te conocen, Señor. Padre, atráelos a ti de nuevo con lazos de amor, Señor. Con tu amor, tu gracia, tu misericordia, tráelos nuevamente a ti. Señor, aviva el fuego en sus corazones, Papito. Señor, que vuelvan a la casa como el hijo pródigo, para que todos juntos, Señor, seamos formados y vestidos para ser la novia de Cristo, para ir, Señor, en ese arrebatamiento de tu iglesia que sucederá pronto, Padre. Señor, también te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que son líderes y ministros, Señor, en Guatemala y en cualquier parte del mundo, líderes y ministros de tu cuerpo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nosotros y nos vuelva, Señor, a la doctrina pura, a la doctrina santa, a la doctrina, Señor, de tu buena, agradable y perfecta voluntad para cada uno de nosotros, que es la santificación, Señor. Quita toda enseñanza de error, toda enseñanza que pueda desviarnos, Señor, de tu propósito y de tu voluntad para cada uno de tus hijos, que es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, que seamos santos como tú eres santo, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y también, Señor, en esta hora, a cada uno de nosotros en esta noche, danos, Señor, un descanso reparador, que nuestras fuerzas físicas sean renovadas en esta noche, Padre. Pero también, Señor, que tu Espíritu Santo y tus ángeles, como espíritus ministradores enviados a favor de nosotros, los herederos de la salvación, siembren, Señor, en nuestra alma y en nuestro espíritu semillas de eternidad que se transformen, Señor, en un estilo de vida que te glorifique a ti y nos bendiga a cada uno de nosotros, Padre. Y, Señor, el día de mañana, que tu gozo esté con nosotros, porque tu gozo es nuestra fortaleza y tú hiciste el día de mañana, Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Padre. Señor, que sea un día de bendición, un día de fructificación, un día, Señor, en el cual la unidad familiar sea fortalecida, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dándote gracias y también la gloria, la honra y la alabanza por esa respuesta, Señor, porque sabemos que la recibiremos, porque hemos pedido conforme a tu voluntad y tu palabra dice, Señor, que si oramos conforme a tu voluntad tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Gracias, Papito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por el privilegio de sintonizarnos y deseo que tengan un lindo fin de semana, que el Señor les bendiga abundantemente. Les envío un abrazo a cada uno de ustedes y si el Señor lo permite, nos volveremos a reunir el próximo domingo a las 8 de la noche para seguir compartiendo acerca de la palabra. Bendiciones y un abrazo para todos.